en el nombre de Jesús que sigamos adelante para la honra y la gloria de Jesús. Libro de San Mateo 3 nos habla acerca del bautismo de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla, que cumplamos toda la justicia. Entonces lo dejó. Gloria a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, vino del tercer cielo, siendo el Hijo de Dios. Imagínate, Dios el Padre es el que creó el universo, y al hablar del universo nos maravillamos de lo que podemos ver, de lo poco que podemos ver. Nosotros los seres humanos hemos quedado maravillados de lo que hay en los confines del universo. Pero ¿quién creó todo eso? El Padre. Ahora el Hijo de Dios nos visita en el planeta Tierra y viene y se va a dejar bautizar por un hombre nacido de una mujer. Gloria a Dios. Que era Juan. Pero es por eso que la Escritura dice que se humilló y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a nosotros, pero no era como nosotros, como nuestro pensamiento, sino que siendo el Hijo de Dios traía un objetivo, traía un plan maravilloso de venir a mostrarnos el camino hacia el Padre, porque Él lo expresó: yo soy el camino que llevo a todos al Padre, y si alguien quiere entrar por otro camino, está adulterando, estará perdido, porque el único camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna es Jesús, quien vino del tercer cielo y mostró su amor para con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ahora estaba Jesús en el Jordán. Ahí estaba Juan. Y cuando Juan predicaba, las multitudes de los alrededores llegaban. Imagínate, Juan estaba en el desierto. Juan era la voz que hablaba que venía uno y que él no era digno de desatar tan siquiera la correa del calzado de sus pies, porque viene uno después de mí. Él decía: a la verdad yo los bautizo con agua, pero después de mí viene uno que los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Es por eso que cuando Jesús llegó donde estaba Juan el Bautista, Jesús llegó, Juan lo vio. Cuando Juan lo vio, él le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan, pero tú vienes a mí para que te bautice. Juan se resistía, Juan no quería, porque sabía que allí estaba el Cordero amado, que allí estaba el Hijo de Dios, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que formó a los seres humanos. Allí estaba enfrente de él el Cordero inmolado. Es por eso que él se resistía y le decía: yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí para que yo te bautice. Juan se resistía, pero más las palabras de nuestro Maestro, de Jesús, el Hijo de Dios, fueron: Juan, deja, porque así conviene que se haga todo. Así está escrito y así conviene que se haga. Jesús fue a que lo bautizara. Gloria a Dios. Ahí estaba Juan. Juan se resistía.
sabía que no era digno, que ahí enfrente de él estaba alguien que no tenía pecado, aleluya. Ahí enfrente de él había llegado alguien que no tenía pecado en sí. Como alguien que no tiene pecado llega a bautizarse, porque Juan, él sabía, Juan predicaba para arrepentimiento de pecado, mas el Cordero que había llegado no tenía pecado en sí. Es por eso que Juan se resistía y le decía: yo necesito ser bautizado por ti. Gloria a Dios. Se resistía. Pero ¿por qué Juan se resistía? Y cuando llegaban las otras personas, no se resistía el apóstol Juan, mas Juan gritaba cuando llegaban las multitudes: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voz del que clama en el desierto, enderezar la senda, hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis en decir: a Abraham tenemos por padre. Juan era la voz que clamaba en el desierto. Juan decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí les bautizaba para arrepentimiento de pecado. Pero hoy enfrente de él estaba el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el Cordero inmolado. En Jesús no hay pecado, en Jesús no hay mancha, en Jesús no hay arruga, en Jesús no hay mentira, en Jesús solo hay fidelidad, en Jesús solo hay amor y en Jesús solo hay verdad. Es por eso que Juan se resistía, porque él mismo lo declaraba y le decía: yo no soy digno de desatarte ni tan siquiera la coazo que iba a sacando la basama. Imagínate, él sabía, Juan sabía que no era digno de bautizarlo, porque al que iba a bautizar no tenía pecado, no tenía errores, no tenía nada malo en él. Pero Jesús, obediente al mandato que le había dado a los profetas, porque los profetas habían profetizado que era Emmanuel, Dios entre nosotros, y se iba a humillar como cordero, iba a tomar forma de siervo, humillándose de tal forma que fue y se bautizó, no habiendo pecado en él, porque Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado, mas Juan sabía que el que estaba enfrente de él no tenía pecado. Aleluya. En Jesús no hay pecado. Gloria a Dios. Jesús no lo tenía, ni los tiene. Es por eso que se le llama el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Juan sabía que el que estaba enfrente de él estaba santificado, estaba purificado. Se resistía, le dijo: yo necesito que tú me bautices. Le estaba rogando, mas Jesús insistió y le dijo: deja, porque así conviene que se cumplan las escrituras. Gloria a Dios. Se sometió, vino obediente Jesús, no tenía pecado en sí. Llega donde Juan gritaba: les bautizo para arrepentimiento de pecados. Pero ¿qué es lo que había hecho Jesús de malo en su vida? Fue concebido por obra del Espíritu Santo, no fue engendrado por hombre alguno, sino que por la gracia y la misericordia de Dios fue esta Virgen llamada María quien quedó embarazada por obra y el poder del Espíritu Santo. A Jesús se le llama el Verbo, y el apóstol Juan gritaba y decía: el Verbo era con el Padre y el Verbo estaba con el Padre, pero más el Verbo se quiso hacer carne y vino y habitó entre nosotros. Hoy el Verbo, Juan el apóstol, lo tenía enfrente. El Verbo había llegado a que el apóstol Juan lo bautizara, mas Juan se resistía porque sabía que el Verbo había estado con el Padre, y el que está con el Padre, en él no hay pecado. Alabado sea el Rey. Es por eso que Jesús fue el Cordero inmolado. Hoy llega donde estaba Juan bautizando.
el apóstol Juan, mira la humildad en la que se encontraba. Dice que el apóstol Juan allí vivía, allí había hecho un lugar donde él se quedaba, en ese lugar del desierto, en ese río Jordán. Allí se quedaba. Su comida era langosta, su comida era miel silvestre del campo. Esa era su comida. Su vestidura era un pedazo de cuero de camello. Así estaba vestido con humildad, pero allí estaba esperando que llegara el Cordero, porque él mismo lo gritaba: yo le bautizo para arrepentimiento. Aleluya. Yo le bautizo para arrepentimiento de pecado. Yo le bautizo para que se arrepientan de todas sus maldades, de todas sus iniquidades, y comiencen a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero sepan que después de mí viene uno que trae una pala y trae un aventador, y ese aventador trae fuego. Alabado sea el Rey, refiriéndose que Jesús no bautizaba en agua, sino en el poder. En el poder del Espíritu Santo. Allí estaba Jesús obedientemente enfrente de Juan. Cuando lo vio, Juan le dijo: no puedo bautizarte, yo necesito que tú me bautices primero. Mas Jesús le dice: Juan, así conviene que se haga para la gloria y la honra del Padre, porque así lo había revelado el Padre a sus discípulos, a sus profetas. Gloria a Dios. Ya lo había revelado. Conviene que tenga cumplimiento toda esta justicia. Ahí estaba enfrente de Juan alguien que no llevaba pecado en sí. Estaba limpio, estaba purificado, había venido del cielo, había venido del trono de Dios, de estar sentado a la diestra del Padre. Hoy vino y dijo: Padre, envíame a mí. Se hizo carne y nació por obra del Espíritu Santo. María lo tuvo siendo virgen. Ahora había crecido, ahora ya tenía alrededor de 30 años cuando llegó donde estaba Juan. Jesús fue obediente, llegó a bautizarse, aunque en él no había pecado, aunque en él no había mentira, aunque en él no había engaño. Solo había verdad, solo había justicia, solo había amor. Pero él fue obediente y se fue a bautizar en las aguas. La obediencia que muestra Jesús, el Hijo de Dios, hacia la palabra de su Padre. Se sometió como hijo al mandato y a las palabras reveladas por su Padre a los profetas que habían hablado miles de años hacia atrás, cuando el profeta dijo: y nacerá un hijo, vendrá una luz, esa luz sacará a la gente de las tinieblas, refiriéndose a Jesús de Nazaret. Él era luz y es la luz. Enfrente de Juan estaba resplandeciendo la luz. Pero más Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados. La gente lo sabía. Las multitudes, cuando llegaban al Jordán, donde Juan estaba vestido de pelo de camello, con un cinto en su pecho, y su comida era langostas y miel silvestre, vivía con humildad, vivía agradando a Dios, pero estaba esperando y estaba preparando el camino para el que había de venir. Él lo estaba esperando, mas él proclamaba y decía: yo no soy digno de desatar ni tan siquiera la correa de su calzado. Mas se llegó el momento que Juan estaba predicando. Oye, Jesús estaba enfrente de él. Jesús había ido dispuesto a que Juan
Juan lo bautizara, aunque Juan gritaba y decía que él bautizaba para arrepentimiento de pecado, mas a Jesús eso no le importaba lo que la gente fuera a decir. A Jesús no le interesó, porque él fue obediente al mandato. Gloria a Dios. Porque Juan gritaba y la gente sabía que Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado, mas el que estaba enfrente de Juan, Jesús, no llevaba pecado en sí. Él es la luz y era la luz en ese momento. Juan quedó sorprendido porque enfrente de él estaba la luz. Es por eso que él se resistía y él le decía: ¿cómo yo puedo ser bautizado? ¿Cómo yo puedo bautizarte a ti? Yo necesito que tú me bautices a mí. Se resistía. Pero al preguntarse por qué, en lo profundo, por qué Juan se resistía, ¿por qué se resistía? Y no viéndolo solo como lo veían los que llegaban a bautizarse, sino viendo quién estaba ahí enfrente de Juan, quién era el que estaba esperando ser bautizado. Si lo analizamos bien, era alguien que no tenía necesidad de bautizarse, mas fue obediente, porque así estaba escrito por el Padre que le había revelado a los profetas. Entonces él llegó a que la palabra se cumpliera. Fue en obediencia, se sometió a la palabra de su padre, fue obediente y llegó a que un hombre llamado Juan el Bautista lo bautizara, aunque en Jesús no había pecado, mas él llegó en obediencia para que la palabra tuviera cumplimiento. Aleluya, gloria a Dios. El Todopoderoso estaba, el que hace sanidades, el que le devuelve la vista a los ciegos, el que saca a aquellos que andan en tiniebla y los trae a la luz, estaba enfrente de Juan el Bautista. Es por eso que él estaba en temor. Es por eso que Juan estaba en temor y él decía: no puedo bautizarte, yo necesito que tú me bautices. Sabía que la luz estaba allí, sabía que el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, estaba allí diciéndole: Juan, bautízame. Imagínate la humildad del Cordero. Es por eso que él soltó y dijo: sed mansos y humildes, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Sed mansos y humildes como paloma, pero sed astutos como serpiente. Gloria a Dios, aleluya. Allí estaba la luz enfrente de Juan. Estaba el que quita el pecado del mundo, mas Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado, pero más en el Cordero no había pecado, porque si hubiera habido pecado en él, ¿cómo podíamos ser redimidos de toda condenación? Mas tuvo que ser un Cordero inmolado, en el cual no hubiera mancha, no hubiera arruga. Fue el Hijo de Dios que hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy él está intercediendo por todos aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Hoy somos luz en este mundo, no porque nosotros hayamos querido, sino porque nos eligieron y nos injertaron en el amado. Hemos sido injertados en el amado. Nuestro amado es precioso, nuestro amado es la luz, nuestro amado es el eterno amor. En nuestro amado hay perdón, hay misericordia, hay verdad y hay justicia. Todo eso estaba enfrente de Juan. Justicia, verdad, equidad, balanza justa, el amor inagotable, la fuente de la verdad estaba enfrente de Juan, queriendo ser bautizado por Juan. Aunque Juan bautizaba, y lo repetimos, porque Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados. Gloria a Dios.
pero se resistía. Nos dice la Biblia, Juan se oponía, se resistía. Sus palabras eran claras y decía: Maestro, tú vienes a mí. Maestro, tú vienes a mí. Maestro, yo necesito que tú me bautices primero a mí. Mas Jesús, en su infinito amor y misericordia, le dice: Juan, deja, porque así conviene que se cumpla, porque así está escrito. Y la palabra tiene que tener cumplimiento. Llegó en obediencia, en humildad, en amor, en gracia. La luz, la sangre de Jesucristo que quita el pecado del mundo, estaba enfrente del apóstol Juan. Jesús había bajado al río Jordán, donde estaba el apóstol Juan bautizando. Pero Juan gritaba y decía: yo les bautizo para arrepentimiento de pecados, mas viene uno que los bautizará con fuego del Espíritu Santo. Y yo, decía Juan, no soy digno de bautizarlo a él o de desatar la correa de sus calzados. Hoy estaba el cordero inmolado enfrente de Juan. Juan le dijo cuando lo vio: no puedo bautizarme. Yo, le dijo Juan, necesito ser bautizado por ti. Mas Jesús le dice: Juan, deja, porque así está escrito. Y se sometió a la voluntad del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Imagínate Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue obediente, siendo el Hijo único, unigénito del Padre. Su Padre lo envía al planeta Tierra, no a Marte, porque en Marte no hay vida, gloria a Dios. No lo envió a Marte, lo envió al planeta Tierra, a una ciudad, a una nación, a Israel. Lo envió a esa nación. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que no teníamos derecho de esta salvación, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaba Jesús enfrente de Juan. Había llegado Jesús, el Hijo de Dios, a que el apóstol Juan lo bautizara. Mas encontramos en la Escritura que el apóstol le está diciendo a Jesús: no puedo bautizarte. La palabra nos dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Se le oponía, se le resistía. No estaba de acuerdo, no podía entender el momento, la situación que estaba sucediendo, porque él sabía que frente a él, que frente al apóstol Juan, estaba alguien que estaba limpio, que su sangre cambia, que su sangre transforma, que su sangre perdona todo pecado y que en él
necesidad de que Juan lo bautizara para arrepentirse de sus pecados. No había esa necesidad en Jesús, mas Jesús desciende donde estaba el apóstol Juan, pero Jesús estaba descendiendo en obediencia al Padre. Aunque Jesús sabía que él no tenía pecado, mas fue obediente al mandato, a la palabra que el Padre le había revelado a los profetas del ayer, para que la palabra que el Padre había soltado se cumpliera y tuviera cumplimiento, mostrando así obediencia a Jesús hacia su Padre y humildad a dejarse bautizar, aunque él no necesitaba ser bautizado, mas muestra su amor y su humildad, que se somete a que Juan lo bautice. Pero replicamos esta palabra y volvemos a replicarla. ¿Por qué Juan se le oponía? ¿Por qué Juan se resistía? ¿Por qué Juan no estaba de acuerdo? ¿Por qué Juan cayó en temor? ¿Por qué estaba hoy resistiéndose y diciéndole: maestro, yo necesito que tú me bautices? Gloria a Dios. El que bautizaba estaba hoy pidiendo, aleluya, que lo bautizaran, porque sabía que allí estaba enfrente de él quien le daría el fuego para resistir lo que se le aproximaba a Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista se le aproximaba algo terrible. Su cabeza saldría rodando por mantener la fidelidad hacia el que lo llamó. La cabeza de Juan el Bautista iba a ser quitado de su cuerpo, iba a ser decapitado, mas Juan decía: yo necesito ser bautizado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Enfrente de él estaba la oportunidad. Gloria a Dios. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo les bautizo con agua para arrepentimiento de pecado, pero hoy el que bautiza con Espíritu Santo y fuego estaba donde el que bautiza para arrepentimiento de pecado, pero en él no había que arrepentirse, sino que él iba a cumplir la palabra que el Padre había revelado. Gloria a Dios. Y lo volvemos a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es hermoso ver la obediencia, la humildad del Hijo de Dios, pudiendo invocar ejércitos, legiones. Él mismo lo dijo: si mi reino fuera de esta tierra, si yo quisiera reinar en esta tierra, mi Padre enviaría, yo le diría a mi Padre y clamaría a mi Padre, y mi Padre me enviaría legiones de ángeles. Imagínate una legión de ángeles. Los ángeles tienen una característica: no pueden morir, son eternos, tienen juventud eterna, son inmortales, no los puedes destruir. Y si Jesús invocaba una legión de ángeles, ¿qué sería para los moradores del planeta Tierra de aquellos tiempos en los cuales Jesús estaba viviendo? Pero Jesús muestra humildad, que se somete al mandato, a la palabra, y se deja bautizar para arrepentimiento de pecado, y no había en él. Porque algunos que estaban allí y lo vieron, Jesús bajó al Jordán donde estaba Juan bautizando para arrepentimiento de pecado. ¿Qué era qué? ¿Qué era qué? ¿Qué era qué? Jesús, el Hijo de Dios, el inmolado, el Cordero, que su sangre redimiría, y ha redimido y está redimiendo de todo pecado a toda lengua, tribu, naciones. Gloria a Dios. Todos aquellos que hemos creído en Jesús hemos sido redimidos de toda condenación, todo pecado, toda mancha que había en nosotros. Jesús nos lavó, nos purificó con su sangre carmesí. Pero mira la obediencia de Jesús, el Hijo de Dios, siendo todopoderoso, se humilla a que lo bauticen para arrepentimiento de pecado.
Eso es lo que hacía Juan. ¿Acaso había pecado en Jesús? Cuando a Jesús lo atraparon y Judas Iscariote lo vendió por 30 piezas de plata, entonces se lo llevaron a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato dijo: ancianos, fariseos, hipócritas, aquí está Jesús enfrente de mí, pero sepan que yo, Poncio Pilato, no hallo culpabilidad en él no hallo pecado, él está limpio de pecado, yo lo quiero dejar ir. Pero los ancianos le dijeron: si dejas ir a te opones al gobierno de César. Lo estaban sentenciando al mismo gobernador los ancianos. Mas Pilato dijo: en él no hay mancha, gloria a Dios, en él no hay arrugas, en él no encuentro pecado, yo lo quiero dejar ir, dijo. Pero no tenía que dejarlo ir, porque Jesús había llegado en obediencia a la cruz del Calvario. Y si no llegaba, no podíamos ser redimidos de toda condenación. Estaríamos perdidos aún, estaríamos manchados aún. Pero más ahora, gloria a Dios, a su nombre, Él está sentado a la diestra del Padre, con poder, con autoridad. Se levantó, la tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener. Tenemos a un Dios poderoso que ha prometido salvación y vida eterna a todos aquellos que nos esforcemos, que seamos valientes, que nos neguemos a los deseos de nuestro corazón, a los deseos de nuestra vista, a los deseos de nuestra carne, porque en este mundo hay muchos deseos que satisfacen los deseos de la carne, y la voluntad de la carne va en contra de la voluntad de Dios, porque aquellos que todavía andan en la carne no pueden agradar a Dios, porque de la carne nos sacó Dios, mas ahora estamos en el Espíritu. ¿Y por qué podemos decir que estamos en el Espíritu? Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y este es el fruto que identifica a alguien que nació de nuevo. No está pensando solo en lo terrenal, está pensando en el reino de Dios, porque los del Espíritu miran hacia arriba. ¿Y por qué miramos hacia arriba? Porque de arriba vendrá nuestro Salvador, no de abajo. De abajo ya se levantó. Estuvo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, y ahí podía decir: voy a esperar que suba y suba al Padre. Pero ahora voy a esperar que descienda, y que una nube, como dijo el profeta Isaías, lo traiga, gloria a Dios, y venga cabalgando con su cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Al lado de él, a un lado y al otro lado, ejércitos celestiales vestidos de blanco, cabalgando caballos y jineteando caballos blancos, que dice: santidad a Jehová, alabado sea su nombre. El nombre de Jesús. Estaba en el Jordán el apóstol Juan, bautizando para arrepentimiento de pecado. Hoy, este día, iba a ver los cielos abiertos. No solo iba a ver al Cordero que llegara donde él, sino que Juan el Bautista iba a ver, cuando iba a escuchar, iba a ver el Espíritu de Dios en forma de una paloma que se le iba a reposar sobre Jesús. Ahí estaba Juan. Hoy Jesús le dijo: Juan, deja, porque así conviene que se haga. Deja ahora, porque así conviene que se cumpla, que tenga cumplimiento toda la justicia del Padre. Gloria a Dios. Iba a suceder algo sobrenatural ese día. Ya estaba sucediendo lo sobrenatural,
Porque cuando Jesús llegaba a algún lugar, algo sobrenatural sucedía. Los ciegos que habían nacido de nacimiento ciegos no tenían que quedar en esa ceguera en la cual se encontraban, porque donde llegaba Jesús le devolvía la vista a los ciegos. Donde llegaba Jesús, aquellos que habían nacido sin poder hablar, sin poder gritar, los mudos tenían que hablar. Aquellos que habían nacido y no podían oír la voz del buen pastor, tenían que ser limpiados sus oídos. Jesús soltó una palabra y le dijo a los sordos y a los mudos: Efata, sea abierto. Y la lengua se le despegó a los mudos y los oídos se le destaparon a los mudos, de tal forma que los mudos hablaban, los sordos oían, los ciegos veían. La gloria de Dios descendía, porque el cordero inmolado, en el cual no había pecado, estaba allí, porque él dijo: yo soy la luz de este mundo. No podía dejarlos en tiniebla. Eva Sukiba Kaisa. El pecado de la humanidad puede ser cambiado, puede ser limpiado por alguien que vino a este planeta Tierra, y su nombre es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Eva Sukiba. Su poder está sobre el planeta Tierra. Las tinieblas huyen. Imagínate, Lucifer, Satanás tiene que huir en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús, porque él dijo, y la palabra de Jesús tiene cumplimiento. Gloria a Dios. Él dijo: les doy potestad. O sea, que nos ha dado potestad. ¿Y de qué? De atar y sujetar toda obra de las tinieblas. Entonces cuando Jesús proclamó y les dijo a sus discípulos: les doy potestad de hollar serpientes, de hollar escorpiones, pondrán sobre los enfermos las manos, y si creyeren recibirán sanidad, porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Tiene que creer. El requisito es creer en Jesús, tener fe en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, que te puede cambiar, que te puede transformar. Entregarle tu corazón, entregar nuestro corazón a nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él dijo: si alguien abre las puertas de su corazón, yo entraré a Él y viviré en Él. Haré morada, yo y mi Padre haremos morada allí. Gloria a Dios. Es por eso que la Escritura dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que Él nos anhela celosamente. Estaba en el Jordán el apóstol Juan gritando, la voz que clama en el desierto, gritando, la voz que clama en el desierto. Es Jesús, el lirio de los valles. Es Jesús, la rosa de Sarón. Es Jesús, el lirio de los valles. Gloria a Dios. Juan el Bautista tenía un estilo de vida que, a pesar de que esos tiempos la tecnología no estaba tan avanzada, no estaba tan avanzada. La ciencia, como dijo el profeta Daniel, se iría aumentando poco a poco. Dios iría permitiendo que hombres fueran inspirados para que inventaran
las lámparas, los motores, los carros, los aviones, los barcos, los buques, los submarinos, las naves espaciales. Pero poco a poco se ha ido aumentando. Pero en ese tiempo Juan estaba vestido humildemente, con una piel de camello. Había hecho una vestimenta. Tenía un cinto en su pecho de piel de animales, de camello. Su comida era humilde, a pesar de que Jesús se expresaba de él que desde los tiempos, desde Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia, porque hasta Juan, y Juan fue alguien humilde, y Juan fue alguien que fue llamado, que como él no ha habido otro apóstol. Jesús se expresaba así de Juan. Pero las vestimentas y la humildad en la que el apóstol Juan se movía, a pesar de que Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que puede crear planetas, mi hermano, el que puede crear galaxias, el que puede crear universos, el Hijo de Dios estaba allí enfrente de Juan, humildemente. Y Juan, en su humildad, gloria a Dios, estaba esperando ese momento. Pero hoy que se llegó el momento, comenzó a replicarlo y a decirlo y a insistir delante del maestro, diciéndole y expresándole: maestro, yo no soy digno de bautizarte a ti. Pero ya lo hablamos, porque Juan lo decía que no era digno, porque Juan sabía que él bautizaba para arrepentimiento de pecado, mas el que estaba enfrente de Juan es el Cordero inmolado, en el cual no había pecado para que se bautizara de esa manera. Mas Jesús llegó al Jordán en obediencia, porque así había sido revelado por el Padre hacia los profetas, y los profetas miles de años atrás habían profetizado que Jesús era obediente, que era manso y que era humilde, y que era alguien que se despojó de todo señorío y que se comportó como cordero, que vivía y caminaba en humildad. Hoy que estaba enfrente de Juan, tenía que mostrarlo, y lo mostró, bautizando a Juan para arrepentimiento de pecados. Jesús se bautiza, Jesús fue bautizado, pero ¿qué pecado había en él? Porque Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado. Solo llegó a cumplir. Juan lo sabía, y es por eso que se resistía. Él descendió en obediencia a que la palabra tuviera cumplimiento. Juan sabía que él era la luz y que en él no había mancha, y es por eso que él se resistía. No es porque no lo quería bautizar y ya estaba cansado y ya bauticé un montón. No, aleluya. No, sabía que la luz, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, Emmanuel, estaba enfrente de él. El que quita el pecado del mundo estaba enfrente de él, del apóstol. Mas Juan bautizaba, ¿para qué? Para arrepentimiento de pecados. Hoy entendemos un poco más, por la misericordia de Dios, el bautismo de Jesús. Hoy entendemos un poco más la humildad y la gracia que muestra Jesús, el Hijo de Dios, hacia lo que el Padre había revelado a los profetas del ayer.
llegó en obediencia, porque Juan estaba bautizando para arrepentimiento. Pero ¿de qué se tenía que arrepentir Jesús? ¿De qué? De haber venido del tercer cielo, de dejar su poderío y ahora venir a que lo golpearan, que lo abofetearan, que lo menospreciaran, que lo humillaran, que lo escupieran. ¿De qué se tenía que arrepentir si en él no había pecado? Poncio Pilato lo dijo en frente de los ancianos: yo lo quiero dejar ir, en él no hallo ninguna culpabilidad, ningún pecado. Les testificó. Pero los ancianos estaban llenos de envidia hacia Jesús. ¿Pero por qué le tenían envidia? ¿Por qué? Si Jesús él mismo explicaba y decía: las zorras tienen guarida, yo no tengo donde reposar mi cabeza. Las aves del campo tienen nido, mas yo no tengo un lugar donde ir a descansar. Cuando voy por las calles proclamando que el reino de mi Padre se ha acercado, sino que donde él se quedaba, si llegaba a una montaña, si llegaba a un lugar, allí se quedaba a dormir y el cielo le era el techo. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. Y le gustaba hablar con el Padre. Veo los cielos abiertos. No se refiere a que no había un techo. No, estaba abriéndose la gloria de Dios. Se dejaba ver la gloria de Dios. Se estaba revelando el poder de Dios. Gloria a Dios. Dios desciende al Jordán o llega al Jordán donde estaba el apóstol Juan. Cuando pensamos en esta escena, cuando la Biblia a través del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo y los hombres que la escribieron, gloria a Dios, están revelando, están diciendo: el Hijo de Dios desciende donde estaba Juan el Bautista, bautizándoles para arrepentimiento de pecado. El Hijo de Dios no tenía pecado en sí, el Hijo de Dios no tenía de qué arrepentirse. Pero ¿por qué hoy desciende y llega donde Juan estaba bautizando para arrepentimiento de pecado? Y las multitudes que estaban ahí, y la gente que estaban ahí, ¿a qué llegó Jesús? ¿A arrepentirse? No, en él no había pecado. Llegó a que la palabra que su Padre había revelado tuviera cumplimiento. Gloria a Dios. No es que él llevara pecado en él, no, él es la luz, él es la sangre carmesí que limpia todo pecado. Y si en él hubiese habido pecado, no hubiera sido llamado el Cordero inmolado, mas él es el Cordero inmolado en el cual no había pecado y no hay pecado en él. Gloria a Dios. Es por eso un solo sacrificio, un solo. No dos, no tres, no cuatro, un solo sacrificio, porque es un sacrificio perfecto. Gloria a Dios. Llegó en obediencia. En él no había mancha, no había arruga. Llegó hacia donde estaba Juan. Y es por eso que vemos la expresión y como Juan se expresa: Maestro, tú vienes a mí. Y lo dice, y le está preguntando: Maestro, tú vienes a mí a que yo te bautice. Maestro, yo necesito que tú me bautices. La gente no podía entender, pero Juan sabía. Gloria a Dios. La vaso Eva tu
Hoy que estamos en Jesús, sepamos que su sangre, su obediencia, su sacrificio es perfecto y que ahora toda condenación que nosotros teníamos, todo pecado que cometimos en el mundo, éramos del mundo, mas cuando Jesús nos sacó del mundo, ahora no le pertenecemos al mundo. Si bien es cierto, como dijo Jesús, clamándole al Padre: Padre, te ruego porque ellos quedan en el mundo, mas no son del mundo, ya no les pertenecen al mundo, porque si el mundo, si fueran del mundo, el mundo los escuchara, pero el mundo no nos escucha, solo nos escuchan aquellos que por misericordia tienen oídos para oír, porque solo aquellos que son ovejas podrán oír la voz del pastor. Y esta no es nuestra palabra, esta no es nuestra predicación, es la predicación del Todopoderoso, del Cordero inmolado, del que no tiene mancha, la voz del buen pastor. Y como ovejas, cuando somos ovejas, tenemos que oír su voz, aleluya, pero el mundo no. Y por eso no te sorprendas, no me escuchan los del mundo. El mundo pasa la página, el mundo pasa el video, lo desliza, hoy lo desliza. Esto no me gusta, y estamos hablando del reino de Dios. Pero cuando escuchan que estamos hablando del reino de Dios y su justicia, ellos pasan la página, ellos pasan el video, porque no nos oirán, porque no somos del mundo, porque si fuéramos del mundo, el mundo nos escuchara. Aleluya. Es por eso que no nos podemos, hermano, no están viendo, no están escuchando las predicaciones. La van a escuchar los que son de Dios y tienen necesidad de alimentar su alma. Gloria a Dios. Y eso para la gloria de Dios, para la gloria de Jesús, para la gloria del Todopoderoso. Gloria a Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El Rey viene, el Rey regresa, el Rey pronto viene. Hoy está más cerca. Jesús dijo: y por haberse multiplicado en el planeta la maldad está tan multiplicada. Puedes contaminar tus ojos en segundos, puedes contaminar tu alma en segundos y llenarla de tanta suciedad que puedes encontrar en todos lados. Que hubiese pecado en él, no para que la gente se viera y dijera: se bautizó porque tenía pecado. No, él llegó en obediencia. Él llegó obedientemente a que la palabra tuviera cumplimiento. Gloria a Dios. Se bautizó en las aguas para que la palabra revelada y hablada por los profetas, la que el Padre les había dado, se cumpliera. No porque hubiese pecado en él. Y hoy nosotros cuando nos bautizamos, ¿por qué nos bautizamos? ¿Acaso podríamos decir que nos bautizamos como Jesús? O como cuando Juan decía: les bautizo para arrepentimiento de pecado. Nosotros nacimos en pecado, mas Jesús no nació en pecado. Es por eso que Él solo descendió en obediencia a bautizarse, no para arrepentirse de sus pecados, gloria a Dios. Mas cuando nosotros llegamos en obediencia,
y nos sometemos, y el que fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este planeta Tierra a mostrarnos el camino, a mostrarnos que Él es la luz y que Él quita el pecado del mundo. Pero más la gente dijo no. Gloria a Dios. Y ahora, año 2025, cuando me voy a bautizar, tengo que saber que me voy a ir a bautizar para arrepentimiento de mis pecados. Y que cuando yo llegue y me sometan a las aguas, es una simbología de que estoy muriendo para el mundo. Estoy muriendo para el mundo, pero cuando me vuelvan a levantar y a sacar de las aguas, es una simbología que soy nacido de nuevo y que soy una nueva criatura y que mis pecados han sido borrados, han sido limpiados a través de esa obediencia, de ese paso de obediencia que voy a dar, porque yo sí voy a ir a bautizarme para arrepentimiento de mis pecados. Todos aquellos, aparte de Jesús, porque Jesús no descendió a que lo bautizaran para arrepentimiento de pecado. Jesús descendió en obediencia para que la palabra tuviera cumplimiento. Mas todos aquellos hemos descendido para que nosotros muramos al mundo, una simbología, y nazcamos de nuevo para el reino de Dios, para arrepentimiento. Nos llega a meter: ¿por qué te vas a bautizar? Sí, porque yo en el mundo fui malo, mas ahora Jesús me está cambiando. Ahora Él dice que me bautice en las aguas y voy a ir a pasar las aguas. Ahora tengo que seguir caminando por el camino angosto, ya no por el ancho, por el camino angosto. Y voy a ir a bautizarme, porque sí, en mi vida había pecado, en mi vida había error, había mentira, había cometido y había quebrantado los mandamientos de Dios. Me decían los mandamientos de Dios: no mentirás, y yo era un gran mentiroso. Los mandamientos de Dios me dicen: no levantarás falso testimonio, y yo andaba levantando falsos testimonios. Los mandamientos de Dios me dicen: no te harás imágenes, ni tendrás dioses de metal, de madera. Yo tenía dioses de metal, de madera, tenía imágenes, mas ahora me quiero arrepentir de todo ello y pasar ese mandato, ese bautismo, porque yo quiero nacer de nuevo, aunque ya nos perdonó, pero es necesario. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No porque Jesús haya venido a condenar al mundo, porque no envió su Padre a su Hijo a condenar al mundo, porque el mismo Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino que yo he venido a salvar al mundo. He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. He venido a llamar a los que estaban enfermos para sanarlos, para limpiarlos, para hacerlos una nueva criatura. Gloria a Dios. Aleluya. El bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por la obra y la gloria del Padre por el apóstol Juan. Y aunque Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado, mas en él no había pecado, no había culpabilidad. Pero él fue y descendió en obediencia, gloria a Dios. Así que tenemos que descender y buscar que nos bautice. Si no nos han bautizado por las aguas, que nos bautice. Y si solo los han bautizado por las aguas, tenemos que pedirle a Jesús que nos bautice en el Espíritu Santo. Lo que dijo Juan: Él los bautizará en el Espíritu Santo. Yo los bautizo en agua. Gloria a Dios. Sé que ahora gloria a Dios.
los discípulos 40 días y 40 noches hablando con ellos. Pues se fue, pero él dijo, regresaré. Y cuando regrese, vendré y os traeré a mí y os llevaré al Padre. ¿Para qué? Para que conozcan sus moradas eternas, sus mansiones eternas. Gloria a Dios. Ahora hagamos una oración. Si vas a entregar tu vida a Jesús por primera vez, dile, Señor Jesús, hoy me entrego a ti. Hoy reconozco que tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Te digo, Señor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona mis maldades. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame las fuerzas que necesito. Dame el poder, dame la gracia que necesito. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Los hermanos que van a reconciliarse también. Jesús es nuestro abogado. Hoy es nuestro abogado. Hijitos, él reveló al apóstol. Hijitos, si alguno ha pecado, sepa que abogado tiene aquí a Jesús para que abogue por nosotros y él pueda interceder al Padre y el Padre nos limpie, nos dé su Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en el camino angosto. Así que mi hermano, Dios se bendiga, sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos avanzando, porque de repente sonará la trompeta. Hay que procurar esforzarnos, llenar nuestras lámparas de aceite, que ese sea nuestro anhelo, que nuestras lámparas siempre tengan aceite. ¿Y cómo lograremos eso? Humillándonos y postrándonos delante del Todopoderoso, delante de Jesús, delante del Padre, delante del Espíritu Santo, para que a través de ese poder que Él tiene, nosotros, si nos encontráramos en debilidad, en flaqueza, en prueba, sepamos que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Sigamos confiando en Jesús. Si te encuentras en prueba, en tribulación, en angustia, te animo a que te arrodilles a solas y hables con Jesús y le digas lo que tú quieres expresarle a Él, porque solo Él nos puede dar el descanso que nosotros necesitamos. Pues Él dijo, venid a mí los que están cargados, cansados de lo que el mundo le hizo hacer a muchos, o nos hizo hacer a muchos, que nos tenía cargados, preocupados, en ansiedad, en angustia, que estábamos tristes, desconsolados, algunos perdidos. Mas Jesús muestra su amor, que entrega su vida en la cruz del Calvario, para que ahora todos nosotros, a través de Él, podamos ser perdonados. Mi hermano, te animo en el nombre de Jesús, que sigamos avanzando, sigamos perseverando, sigamos siempre animándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, porque dijo Jesús, en esto se conocen los que quieren hacer mi voluntad, que se perdonan los unos a los otros y que se aman los unos a los otros. Gloria a Dios. Ese es el reino de Dios. Gloria a Dios. Así que mi hermano, bendiciones, mi hermano que estaba ahí, bendiciones. Puede escribirnos si quiere algún consejo de la palabra, puede escribirnos. Ahí puede dejar sus comentarios y todo será para la honra y la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Nos despedimos. Estábamos hablando en este mensaje del bautismo de nuestro amado Señor Jesucristo. Por misericordia de Dios, fue un mensaje para la honra y la gloria de Él. Dios te bendiga. Así que bendiciones, mi hermano. Nos
vemos hasta la próxima. Gloria a Dios.